El indulto a Pedro Castillo estaría muy cerca. Aunque el ministro de Justicia ya afirmó que este pedido no existe aún, pues está dando la posibilidad con las declaraciones de que esto vaya a suceder más adelante. Y te vamos a explicar la razón de por qué estamos analizando este tema y por qué esto es controversia en las redes sociales y en las notas periodísticas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, aseguró este jueves que no existe actualmente ningún trámite ni solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra condenado por la condena de rebelión. No obstante, indicó que el gobierno de Balcazar analizará cualquier pedido si se presenta. Al ser consultado en una entrevista sobre el reciente cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales, dijo lo siguiente textualmente: el comité tiene que sesionar siempre y aprobar sus acuerdos por unanimidad, o sea, tienen que estar todos los integrantes. Una de las personas renunció porque consigue una oferta laboral en el sector privado que le conviene más y se incorporó un nuevo miembro para no dejar vacante el puesto. La comisión es casi la misma, su composición no ha variado, solamente se ha incorporado a una persona por sustitución. No es un tema de cálculo ni en lo absoluto. Hubo una renuncia a una persona y esa persona tuvo que ser reemplazada. Entonces, sobre la posibilidad de una gracia para Pedro Castillo, que es el indulto, el ministro fue enfático. Al momento que estamos hablando, no existe ningún trámite, ninguna solicitud al respecto. Cualquier proceso que tenga que ver con una gracia tiene que ser analizado exhaustivamente. Si se diese, va a ser revisado de acuerdo a las normas, y si es que procediese, tiene que ser algo que cumpla con las normas. Recordemos que el presidente José María Balcazar había anunciado que si él obtenía la presidencia de la República, él le iba a dar el indulto a Pedro Castillo. Ahora, con las modificaciones de esta comisión de gracia, pues esto aparentemente está yendo al camino de indultar a Pedro Castillo. Ahora, también tenemos la información de que Pedro Castillo, mediante su abogado Walter Ayala, le habían pedido a José María Balcazar, le enviaron un oficio, una carta, en donde Pedro Castillo pedía el indulto a José María Balcazar. Ese documento todavía no ha sido respondido por Balcazar, no sabemos si realmente lo dejó en el limbo o si está respondiendo, y por esa razón la demora del indulto a Pedro Castillo. Pero esto todavía se pone pues un poco más tenso, porque recordemos que Balcazar ya a finales de su presidencia, porque las elecciones se van a pelear entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ya que Rafael por el momento está en tercer lugar. Entonces Balcazar tiene poco tiempo para poder indultar a Pedro Castillo. Quizás por esa razón se dio las modificaciones en la comisión de gracia para darle este indulto a Pedro Castillo. Igualmente, José María Balcazar no es el único presidente que ha propuesto un indulto. Ha habido candidatos políticos como lo es Roberto Sánchez, que está peleando la segunda vuelta, López Chao, Johnny Lescano, entre otros, propusieron el indulto a Pedro Castillo. Y esto de indultar a Pedro Castillo se ha vuelto pues un eslogan, porque muchas personas categorizan que Pedro Castillo es inocente y es un perseguido político. Entonces vamos a ver más adelante si esto ocurre o no, porque la agilización de cambiar la comisión de gracia hace entrever que probablemente ya estén planteando el indulto a Pedro Castillo. Ahora, también para recordar un poco sobre Pedro Castillo, sabemos que el ex fiscal José Domingo Pérez es ahora el abogado de Pedro Castillo, que lo va a defender. La audiencia vamos a transmitirlo en nuestros canales de YouTube, pero pues esta audiencia es importante porque le están pidiendo investigaciones por corrupción. Según el ex fiscal, según José Domingo Pérez, abogado, mencionó que estas investigaciones por corrupción no se sostienen, y por esa razón en esta sentencia, en esta investigación que puede pasar a juicio oral, todavía es una investigación preparatoria, pues va a ser desestimada. También habló sobre ingresar a ser del partido de Juntos por el Perú. Domingo Pérez, inhabilitado, sacado del Ministerio Público, ahora se va con Roberto Sánchez, que pues Roberto Sánchez le ha propuesto ser ministro de Justicia. Y Roberto Sánchez, ahora liderando el voto de todas las regiones menos de Lima y el extranjero, se está posicionando para pelear la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori. Y ojo, la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael
tampoco es máxima, pero con el conteo ya sobrantes de casi 900 actas, pues te hace entender que esta diferencia no se va a cortar, o al menos un poco, pero pues los resultados van a terminar de igual manera. Roberto Sánchez pasando a segunda vuelta y Rafael López Aliaga sigue con lo del fraude electoral y revisar las mesas 900K, que eso va a ser otro tema en otro video que vamos a hablar. Bueno, hablando sobre ese tema, sobre Roberto Sánchez, de igual manera, si Roberto Sánchez ingresa a ser presidente de la República, recordemos el historial de Keiko Fujimori de haber perdido con diferentes presidentes de la República de izquierda. Pues yo creo que lo que va a pasar otra vez en la historia del Perú es que Roberto Sánchez va a terminar ganando a Keiko Fujimori. Ahora, ¿por qué Keiko Fujimori siempre pierde? Pues la razón es que yo creo, y eso va a estar también para otro video, que a Keiko Fujimori le renta más ser una presidenta de una bancada política que ser presidenta de la República, porque al ser presidenta de la República cobra un sueldo, pero al ser presidenta de una bancada cobra mucho más, cobrándole el 10%, y ojo, esto pasa en partidos políticos y pues no debería pasar, pero es legal, de que pues congresistas de la República, diputados, senadores, trabajadores y todos, le dan una comisión del 10% a la presidenta del partido político. Así que eso es lo que Keiko Fujimori más adelante probablemente plantee otra vez perder contra alguien de izquierda. Entonces, si Roberto Sánchez ingresa a ser presidente de la República, le va a dar el indulto a Pedro Castillo porque ese fue el eslogan de su partido político. Sería un traidor si no indultara a Pedro Castillo, porque él ingresó con el eslogan. Incluso Pedro Castillo lo designó como el representante del partido de presidencia de Juntos por el Perú. Pedro Castillo lo designó a él para representarlo y para que él también, con el eslogan de liberar a Pedro Castillo, llegó muy lejos, porque el voto de Pedro Castillo es mayoritario incluso en el año 2021 y se sigue reflejando hoy en día en el año 2026. Entonces terminamos el día de hoy con esto. ¿Tú qué opinas sobre el indulto a Pedro Castillo? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Crees que ya era tiempo? ¿Crees que es inocente? ¿Crees que es culpable? Déjamelo todo en los comentarios, que podemos debatirlo aquí y en un próximo video. Así que agradecemos a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.